todos, la información no se detiene y aquí estamos para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en el país. Quédate con nosotros y descubre los acontecimientos más relevantes del ámbito nacional. Recuerda que un país bien informado es un país verdaderamente. Hola Juanito, ¿cómo estás? Hola Dome, ¿cómo están? ¿Y cómo está toda nuestra querida audiencia del Ecuador? Bueno, pues el día de hoy tenemos noticias muy buenas y vamos a hablar un poco sobre lo que ha pasado en el país. Tenemos las noticias lamentables que ocurrieron el día de ayer en Nueva Prosperina, en Guayaquil. Bueno, iniciemos con las noticias del día de ayer. ¿Qué pasó en Nueva Prosperina? Una nueva masacre en la zona 8 de Guayaquil. El jueves 6 de marzo del 2025, una de las peores masacres en Nueva Prosperina, un barrio marginal de Guayaquil, dejó 22 víctimas mortales y 6 heridos. Esto llamó la atención del gobierno nacional, por supuesto, donde hicieron más de 200 operativos que lograron la captura de 14 de los supuestos implicados en la masacre. En estos allanamientos se pudieron decomisar cartuchos de armas de fuego y 2 motocicletas, además de sustancias sujetas a fiscalización. Pero ¿a qué se debe esta masacre? Según un reportaje de Primicias, la disputa del territorio se origina con la separación de dos facciones de los GDO, los Tiguerones, los cuales son los Fénix y los Igualitos. Estos, al haber roto lazos entre sí, se amedrentaron de una manera muy sencilla, ya que conocían muy bien su ubicación de las viviendas, además sus hábitos rutinarios. Esto resultó en una masacre que perpetúa el sector y mantiene a la población con mucha indignación y temor. Bueno, por otro lado, en respuesta a esto, el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, ofrece indultar a los policías y militares desplegados por la masacre en Sociovivienda 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos adelante. Los militares van a tener el indulto presidencial desde ya, que están haciendo los operativos en esta zona. El presidente Daniel Noboa de oficio comunicó que los oficiales y militares que participen en los operativos en la zona 8 contarán con el indulto para no sufrir represalias por parte de los grupos de delincuencia organizada de la zona. Esto da paso a que actúen con plena libertad para restaurar la tranquilidad del sector y que no sufran represalias por parte de estos individuos. Bueno, vamos a analizar un poco por qué está pasando este aumento de criminalidad en Ecuador. Así que quiero que me escuches muy bien porque esto es algo que lo tendría que escuchar todo hasta los mismos gobernantes. La delincuencia en Ecuador tiene raíces profundas que involucran una serie de factores económicos, sociales y estructurales que se han ido entrelazando a lo largo del tiempo. En primer lugar, la pobreza, la desigualdad social, son factores claves en un alto porcentaje de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad, con escasos accesos a servicios básicos como salud, educación y empleo de calidad. Esto crea un entorno en las que muchas personas, especialmente los jóvenes, se sienten excluidos del desarrollo social y económico del país, lo que puede llevarlos a buscar alternativas en actividades ilícitas como el robo, el narcotráfico o las pandillas. Otro factor importante es la falta de oportunidades laborales. La economía ecuatoriana, aunque ha mostrado ciertos avances, aún enfrenta desafíos significativos en términos de empleo formal y de calidad. Esto genera que gran parte de la población, sobre todo en los sectores urbanos marginados, recurran a la informalidad o incluso actividades ilegales para subsistir. La falta de formación educativa y la escasa inversión en capacitaciones técnicas también dificultan que muchos jóvenes encuentren un camino alternativo a la delincuencia. El narcotráfico es otro de los principales motores de la delincuencia en Ecuador, pues el país se encuentra en una región clave para el paso el tránsito de drogas. Las organizaciones criminales que operan en el narcotráfico generan una gran cantidad de recursos, los cuales se utilizan para corromper instituciones y promover el crimen organizado, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Además, el tráfico de armas, el aumento de la violencia ligada a estos carteles contribuyen a la escalada de la criminalidad. La debilidad del sistema judicial es otro factor clave y las deficiencias en las que la policía y el control del orden público también son factores que alimentan la delincuencia.
La impunidad, la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública dificultan la prevención del crimen y la aplicación efectiva de la ley. Además, la falta de recursos y la sobrecarga de casos en los tribunales generan demoras en la justicia, lo que permite que los delincuentes sigan actuando con relativa libertad. En resumen, la delincuencia en Ecuador es el resultado de una combinación de factores como la pobreza, la falta de oportunidades, el narcotráfico, la debilidad institucional y la corrupción. Para abordar este fenómeno de manera efectiva es necesario un enfoque integral que incluya mejoras en educación, empleo, justicia y seguridad, así como las políticas para combatir el narcotráfico y la corrupción. Así es, queridos ecuatorianos, esto en Ecuador es muy grave lo que está pasando, la conmoción social está haciendo que las personas tengan mucho miedo a veces hasta de salir a la calle, a salir a la tienda a comprarse un caramelo. Ya son 2 días. Bueno, seguimos adelante con más noticias. Tenemos un lamentable hecho sucedido en la ciudad de Ibarra, en el Taita Imbabura. Bueno, ¿qué pasa? El joven José Valdivieso, desaparecido en el volcán Imbabura, la desesperación de su hermana, la hermana de José, en redes sociales pide ayuda para encontrar a su hermano, José Valdivieso, que lleva 2 días desaparecido. Pide ayuda a las instituciones gubernamentales y la movilización de helicópteros para poder facilitar la búsqueda y rescate. Enfatizó que ya son 2 días en el volcán. Con este serían 3. Les recuerdo que todavía no se ha encontrado este chico. Bueno, pues, y además enfatizó que puede estar sufriendo hipotermia. Sin esperar lo peor, hacemos un llamado a las autoridades que se pongan manos a la obra y ayuden a esta familia en desgracia. Vean ustedes el video para que puedan constatarlo ustedes mismos. Son 2 días de que mi hermano Juan Fernando Valdivieso no aparece y se están haciendo todos los esfuerzos, así que por favor pedimos que las instituciones encargadas nos ayuden a movilizar helicópteros. Necesitamos helicópteros que sobrevuelen por la montaña de Imbabura, por el Taita Imbabura, por favor. Ya son 2 noches que mi hermano ha pasado en la intemperie. Puede que esté con hipotermia, no sabemos lo que está pasando, pero ayúdenos, está muy difícil encontrarlo. Gracias a toda la gente que se ha sumado, que está colaborando, pero necesitamos más refuerzos. Por favor, compartan este video, etiqueten a las instituciones públicas, ECU 911, policía, presidencia, MIES, todas las instituciones que se pueda para que presionemos y nos ayuden a que vayan en este momento que está despejado. Ayudarnos a buscar con los helicópteros a mi hermanito que sigue perdido. Por favor, les pido, gracias. Se nota la desesperación, Dome, de la hermana que quiere encontrar a su hermano. No me imagino estar en el puesto de ella. Bueno, continuamos con Dome. ¿Tienes algo que acotar? Nada, de verdad que uno, yo digo, cuando uno está en el puesto de esa persona, no entiende el verdadero dolor y sentimiento que debe sentir, no solo el hermano, los familiares, los amigos de este chico. Bueno, espero que, como la chica lo que vi en el video, se pueda hacer un llamado a las autoridades competentes para que ayuden a encontrar a este chico y espera con vida, ¿no? Todos esperamos. Así es, hacemos un llamado a las autoridades que se pongan manos a la obra. Una vez más, enfatizamos en que la vida de una persona debe hacer mover los recursos públicos de los gobiernos. Hacemos un llamado a la alcaldía de Ibarra, que es su jurisdicción, también a la alcaldía de Otavalo, también que pueden ayudar. Además, gracias también a las personas que se sumaron en la búsqueda del señor José Valdivieso. Bueno, seguimos adelante con más noticias, Dome. Es hora de que des tus noticias. Muy bien. Sí, el día de hoy tuvimos bastante información y comenzamos con esta noticia que es la alerta sobre los reos muertos en la penitenciaría de Litoral. Este viernes 7 de marzo, 5 reclusos fueron hallados sin vida en el pabellón 12 de la penitenciaría de Litoral. Aunque en redes sociales circulaban versiones sobre un posible incidente violento, las autoridades no han confirmado aún esta información. Los cuerpos encontrados en las salas 2, 3 y 4 se generó esa alerta alrededor de las 8 de la mañana.
de unos informes preliminares, los muertos no estarían relacionados con enfrentamientos, sino con problemas de salud, especialmente tuberculosis. Las víctimas tendrían entre 22 y 37 años de edad. A lo largo del día, la cadena del Amazonas informó que el número de fallecidos podría ascender a 20, pero el SNAI, entidad encargada del control carcelario, aseguró que aún no se ha confirmado esta información. Mientras tanto, los familiares de los reclusos han acudido a la morgue y a las fuerzas del penal en busca de respuestas. Es algo lamentable que aún en este percance en el que estamos atravesando se siga malinterpretando la información. Hacemos un llamado a las personas que por favor verifiquen la información antes de compartirla, sobre todo esto de que se tenía la idea de que era un amotinamiento. Sin embargo, las autoridades han señalado que son casos específicamente de tuberculosis. Bien, vamos con la siguiente noticia del día, acerca de los trabajadores de SNL protestaron el día de hoy en Quito contra el fallo de la Corte Constitucional. Realizaron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional para protestar contra una sentencia que los obligaba a devolver más de 79 millones de dólares en un plazo de 36 meses. El fallo afecta a 1.795 empleados, quienes según la Corte recibieron beneficios de un contrato colectivo del que no debían formar parte. Ante esto, los manifestantes, entre ellos jubilados y familiares, exigen que los jueces atiendan su solicitud de ampliación y aclaración de la resolución. Desde distintas ciudades del país, los trabajadores viajaron a la capital para alzar su voz con pancartas, bocinas y consignas, insistiendo en que la decisión judicial impacta directamente en sus derechos y su estabilidad económica. Ahora, para hacer un contexto de este caso, el problema comienza básicamente porque algunos trabajadores de CNL vienen a recibir beneficios de un contrato colectivo, aunque la ley dice que no les correspondía. Ahora, esto pasa porque varios jueces decidieron que sí tenían como ese derecho a recibir esos beneficios, y después lo que hace CNL es que revisa esto y se da cuenta que, la Corte Constitucional revisa el caso y dijo que esos fallos judiciales eran incorrectos, y por eso es que la Corte ordena que CNL recupere ese dinero que se pagó de más, por así decirlo, y que los trabajadores deben devolver ese monto. Ahora, algunos trabajadores también lo que reportaban es que desde finales de febrero ya comenzaron a recibir pagos de descuentos bastante altos, y en algunos casos no recibían ni un solo centavo. Sí, entonces esto ha llevado a una situación económica muy difícil, tanto de los trabajadores como también de sus familias. Asimismo, el abogado de los trabajadores, Luis Lapo, expresó que esta situación está generando desesperación en muchos de ellos, que no tienen ese dinero suficiente para cubrir sus gastos básicos y sobre todo devolver esta cantidad, ¿no? 79 millones de dólares, les dan un plazo de aproximadamente 3 años para hacer. A ver, yo sí quiero topar este punto en lo que viene a ser el caso de la sentencia. Siento que no se ha tenido en cuenta el contexto que han tenido algunos de los trabajadores, ¿no? Ya sean jubilados o los que están cerca, los mismos que están trabajando. Incluso, a pesar de que estén jubilados, también tienen esa obligación de devolver ese dinero que recibieron cuando estaban trabajando en el CNE. Ahora, ¿qué pasa? Que lo más grave de esta situación es que a pesar que los trabajadores han intentado dialogar, conversar con las autoridades, no han sido escuchados, no han recibido una respuesta como tal, pero los abogados de estas personas han presentado ya un pedido de aclaración y han tratado de ampliar la sentencia. Pero como no hay una respuesta como tal, se ha quedado como en stand-by.
Incluso se ha mencionado que algunos de los jueces que estuvieron involucrados en el proceso podrían haber incurrido en errores graves, lo que obviamente agrava mucho más la situación. Bien, la próxima noticia que tenemos es acerca de un hecho que se suscitó el día de hoy, la noche de hoy, en la avenida 17 de Julio en Ibarra. Dos presuntos delincuentes fueron linchados por una multitud luego de intentar asaltar a un taxista. Según testigos, los sujetos iban en moto y habían intentado robar a un taxista, pero el conductor logró alertar a otros colegas del gremio. Esto desató una persecución en la cual varios taxistas lograron interceptar y capturar a los sospechosos. Tras el incidente, los ciudadanos enardecidos, enojados, se sumaron al reclamo y, tomando justicia por mano propia, golpearon a los presuntos ladrones. Además, la motocicleta en la que se movilizaban fue incendiada en plena vía pública. Los dos sujetos quedaron gravemente heridos a causa de la golpiza y fueron atendidos por personal del Ministerio de Salud Pública, quienes los trasladaron a una casa de salud con pronóstico reservado. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado sus identidades ni su estado actual. ¿Te parece bonita esta noticia? Y podemos ver ahí el video de... Sí. Lamentable, justo eso te comentaba. Tenemos más imágenes de de lo que había pasado de este hecho. Pero sí llamamos a las personas a no tomar justicia por mano propia, ya que a veces se puede malinterpretar y a veces personas inocentes pueden ser víctimas de abusos por un rumor. En estos casos sería mejor llamar a la policía y que ellos hagan su trabajo. Pero lamentable lo que está pasando en Ibarra, que era una de las ciudades más tranquilas últimamente. Se está viendo muchos robos, muchos asaltos, muchas vacunas. Y ya contamos dos muertes, dos feminicidios, lamentablemente. Además que recordemos que hace algunos años hubo una ejecución en vivo, un feminicidio en vivo. Así que Ibarra ha sido una ciudad, a pesar de ser una ciudad de paz, ha sido una ciudad muy violenta en ciertos periodos. Parece que en ciertos periodos las personas aquí se alocan un poco. Bueno, llegamos al final. Yo igual, ¿Sí? para acotar, comparto tu pensar. O sea, es comprensible la indignación de la ciudadanía, de que estamos cansados de tanta delincuencia, de salir con miedo, de no saber qué volveremos pasando, salimos en nuestra casa, pero siento que la violencia no puede ser esa respuesta, no podemos ver como en ese círculo de agresión, porque eso genera más caos y sobre todo más inseguridad, sí, pero igualmente se le hace un llamado a las próximas autoridades que refuercen la seguridad en nuestras calles, eh, pero sí siento que la justicia debe prevalecer y la violencia no es siempre la solución, y hay alternativas que se pueden tomar, pero a mano propia nunca será una buena solución ni un camino correcto. Claro, esto me hace acordar a un dicho que dice, si hay dos asesinos y tú asesinas a uno, ¿cuántos asesinos quedan? Esto de aquí te pone a pensar y en sí quedarían dos, porque tú te conviertes en un asesino igual. No importa que la otra persona sea un asesino y tú haces este acto, te conviertes en uno igual. Esto es lamentable, así que las personas tendríamos que tener un poco más de valores, porque recuerden que si la delincuencia está azotando el país es por la propia población. Aparte, dejemos de lado también lo que es la falta de oportunidades. Yo entiendo esto lo entiendo, pero también los valores que enseñamos, el salir adelante, luchar y escoger un camino de bien ante las adversidades. Recordemos que Ecuador no ha sido nunca un país desarrollado, no hemos llegado al primer mundo, siempre nos hemos puesto la camiseta, pero no tenemos que dar el brazo a torcer. Somos ecuatorianos y podemos salir adelante. Así es. Bien, bonito, entonces con esto estamos llegando al final de este programa.
No se olviden que hemos analizado hoy el día temas muy importantes que están marcando la política y la economía de nuestro país. Les agradecemos por habernos acompañado y por su interés en mantenerse informados sobre lo que sucede en el Ecuador. Recuerden que la información es poder y es esencial seguir cuestionándonos y reflexionando sobre las decisiones que nos afectan a todos. Así es, queridos ecuatorianos, de mi parte, Juan Delgado y Doménica Lara, el dúo dinámico, los saludamos desde los hijos del periodismo. Adiós, descansen y buenas noches.